El viento helado cortaba mi piel como cuchillos afilados. Mis manos, ennegrecidas por el polvo de la calle, temblaban de frío y hambre. Sentado en aquel callejón oscuro, rodeado de basura y sombras indiferentes, sentí el peso de mis años y de mi desgracia. Nunca, jamás en mi vida, imaginé que terminaría así yo, que construí un imperio con estas manos, yo, que levanté edificios que rozaban el cielo, yo, que entregué mi alma por un hijo que hoy me ha abandonado como si fuera un perro callejero. Las luces de la ciudad brillaban a lo lejos como un recuerdo distante de la vida que alguna vez tuve. Podía escuchar la música de los mariachis en una cantina cercana, el bullicio de los vendedores de tamales en la esquina, el sonido de los autos recorriendo las avenidas. Y yo aquí, invisible. Mi estómago rugió con fuerza. Tenía días sin comer algo decente. Un dolor punzante me atravesaba el pecho, pero no era solo por el hambre, era por el coraje, por la impotencia. Mi mente se llenó de recuerdos. Años atrás, el sol de mediodía caía como plomo sobre la Ciudad de México. Yo era un joven obrero, con las manos llenas de llagas y el rostro marcado por el esfuerzo. Desde los 12 años supe lo que era el sacrificio. Mientras otros niños jugaban en los campos de fútbol, yo cargaba sacos de cemento, pero nunca me quejé. Cada ladrillo que ponía era un paso más hacia mis sueños. Y con los años, mi esfuerzo dio frutos. Me convertí en contratista, luego en empresario. Pasé de vivir en una humilde vecindad a tener una casa grande, con patio, jardín y una sala donde mi esposa adoraba colocar nacimientos en cada Navidad. Mi esposa, mi amor, la mujer que me acompañó en cada triunfo y en cada caída, hasta que el destino me la arrebató demasiado pronto. Después de su partida, solo me quedó una razón para seguir adelante. Mi hijo, Valentín, le di todo. Educación, comodidades, amor. Lo crié con valores, con disciplina, con el ejemplo de que el dinero no lo es todo. Pero el dinero, el maldito dinero, le nubló la vista. Cuando creció, lo convertí en mi mano derecha en la empresa. Lo veía tomar decisiones, dirigir reuniones, negociar con grandes empresarios. Y yo me sentía orgulloso, hasta que llegó aquella oferta. Una inmobiliaria extranjera quería comprar nuestra casa para demolerla y construir un conjunto de departamentos de lujo. Ofrecían millones. «Papá, tenemos que vender», dijo Valentín, con ese brillo de codicia en los ojos que me estremeció. «No, esa casa no está en venta». Vi cómo su expresión cambiaba. Sus labios se fruncieron, su mandíbula se tensó. «Papá, no seas terco, es solo una casa». «No es solo una casa», le respondí con el alma hirviendo. «Ahí crecí, ahí nació tu madre, ahí dimos el último adiós a mi papá. Ese lugar es sagrado para nuestra familia». Pensé que entendería, pero me equivoqué. Días después, Valentín me trajo unos papeles para firmar. «Son trámites administrativos», dijo con una sonrisa falsa. «No es nada importante». Yo confié en él, firmé y con mi propia firma. Me condené. A la mañana siguiente, golpes fuertes en la puerta me despertaron. «Señor, abra la puerta». Me levanté aturdido. Cuando abrí, un grupo de hombres con trajes oscuros me miraban con frialdad. «Señor, esta propiedad ya no le pertenece. Tiene una hora para desalojar». Mi corazón se detuvo. «¿Qué? Eso es un error. Esta es mi casa». Uno de ellos me mostró un documento. Mi firma estaba ahí. «Mi hijo,
Mi propio hijo me había engañado. Corrí al teléfono, marqué su número con los dedos temblorosos. Contestó al tercer tono. «¿Qué pasa, papá? ¿Qué hiciste, Valentín? Dime que esto es un error». Un silencio gélido. Luego, su voz, fría, sin rastro de amor, sin rastro de piedad. «No te hagas la víctima. Sabías que esto pasaría. No me dejas opción». Mis rodillas flaquearon. «Hijo, soy tu padre. Y esto es un negocio». Y me colgó. El golpe fue peor que un balazo. Minutos después, me sacaron de mi propia casa como si fuera un invasor. No me dejaron llevarme nada, ni una fotografía, ni una carta de mi esposa, solo la ropa que tenía puesta y la sensación de haber sido apuñalado por la única persona en la que confiaba. Desde entonces deambulo por las calles. Me siento en este callejón, viendo a la gente pasar sin siquiera notar mi existencia. Un empresario arruinado, un padre traicionado. La risa de unos jóvenes borrachos sale de un bar cercano. El olor a tacos al pastor me llega y mi estómago vuelve a rugir. ¿Qué hice mal? ¿Qué error cometí para merecer esto? La desesperación me consume. Mis ojos se nublan, me inclino contra la pared con la cabeza gacha, y entonces una voz infantil me saca de mi miseria. «Señor, ¿tiene hambre?» Levanto la mirada. Un niño sucio, con los pies descalzos y la ropa raída, me ofrece un pedazo de pan. Su expresión es pura. Sus ojos son los mismos ojos que tenía mi hijo cuando era pequeño. Mi garganta se cierra. Tiemblo. Tomo el pan con manos temblorosas y apenas susurro: «Gracias». Y en ese instante lo entiendo, todo. No puedo rendirme. Si mi hijo se perdió en el camino, yo mismo lo haré regresar. El pan seco en mis manos se desmoronaba con cada mordida, pero para mí era un festín. No había probado un bocado en días. El niño que me lo dio seguía a mi lado, con una mirada de curiosidad y compasión. «¿Cómo terminó aquí, señor?», preguntó con inocencia. ¿Cómo responderle? ¿Cómo explicarle que hasta hace unas semanas yo era un hombre respetado, dueño de una empresa, con un hogar cálido y una vida estable? ¿Cómo decirle que mi propio hijo me traicionó y me arrojó a la calle sin mirar atrás? Pero no tenía caso hablar. Nadie escucha a los derrotados. Suspiré y me levanté. El niño me miró una última vez antes de perderse entre la multitud. Era hora de hacer algo. Mis piernas débiles me llevaron a la única dirección posible: mi antigua empresa. Caminé por la ciudad que antes dominaba, ahora convertido en un fantasma, los edificios que ayudé a construir, las calles que recorría en mi camioneta de lujo. Todo seguía igual, pero yo ya no pertenecía a ese mundo. El calor del asfalto me golpeaba con furia. La gente pasaba a mi lado, sin siquiera verme. No era más que un anciano sucio y derrotado, pero yo aún recordaba quién era. Llegué al edificio de mi empresa. El logo en la entrada me hizo temblar. Ese nombre, mi nombre, aún estaba ahí, pero ya no me pertenecía. Entré con el corazón latiendo a 1000. Los empleados se detuvieron al verme. Algunos bajaron la mirada. Otros susurraban entre ellos. Había quienes, años atrás, se acercaban con respeto para pedirme consejos, para felicitarme en mi cumpleaños, para agradecerme por haberles dado trabajo. Ahora nadie decía nada. «¿Qué hace aquí?». Una voz chillona me sacudió. Era Rodrigo, el asistente de mi hijo, un hombrecillo despreciable, servil y ambicioso. «Vengo a ver a Valentín».
dije con voz firme, ocultando mi debilidad. Rodrigo me miró con asco. El señor Valentín no tiene tiempo para vagabundos. Su risa venenosa hizo que la sangre me hirviera. Dile que su padre está aquí, exigí. Rodrigo entrecerró los ojos evaluándome. Por un instante creí que me escupiría en la cara, pero finalmente sacó su celular y marcó un número. Señor, su padre está aquí. Sí, está en la recepción. Entendido. Colgó y sonrió con crueldad. El señor Valentín dice que si tiene algo que decir, lo haga rápido. Mi mandíbula se apretó. Lo seguí hasta la oficina donde antes pasaba mis días de gloria. La puerta se abrió y ahí estaba él. Mi hijo, sentado en mi silla, con mi escritorio, con un whisky en la mano y una sonrisa arrogante. Papá, qué sorpresa. Mis puños se cerraron con fuerza. Devuélveme mi casa, Valentín. Soltó una carcajada. Papá, no hagas una escena. Ya te lo dije. Esto es un negocio. No es un negocio, es mi vida. Mis gritos hicieron que Rodrigo cerrara la puerta rápidamente. Valentín suspiró, como si estuviera cansado de mí. Escúchame bien, viejo. Lo hecho está. Vendí la casa, pronto la demolerán, y la empresa también será vendida. Mis piernas flaquearon. No puedes hacer eso. Se inclinó sobre el escritorio con esa sonrisa venenosa que ya no reconocía. Puedo, y lo haré. Mi corazón se rompió en 1000 pedazos. Valentín, te crié con amor. Te enseñé a respetar el trabajo, la familia. Él bufó, impaciente. Y por eso estás donde estás, aferrado a tonterías, a recuerdos muertos. Yo no quiero ser como tú. No quiero pasarme la vida sacrificándome. Quiero disfrutar. Y para eso necesito dinero. Lo miré con los ojos llenos de dolor. ¿Y qué pasa conmigo? Él se encogió de hombros. Eso ya no es mi problema. Mi sangre hervía. Pero antes de que pudiera hablar, Rodrigo apareció de nuevo en la puerta. Señor Valentín, lo esperan para la firma de los contratos. Mi hijo se levantó, ajustó su traje y me dio la espalda. Te deseo suerte, papá, y salió de la oficina. Me quedé ahí de pie, con la rabia y la impotencia clavadas en mi pecho. Salí del edificio, tambaleando con la respiración entrecortada. Mi propia sangre, mi hijo, me había arrancado todo. Me apoyé contra una pared, sintiendo el peso del mundo sobre mis hombros. La gente pasaba sin verme. Yo estaba completamente solo. Pero en ese momento, algo dentro de mí despertó. No podía quedarme así. No iba a dejar que Valentín se saliera con la suya. Tomé aire y limpié mis lágrimas. Si mi hijo había jugado sucio, yo también sabía jugar. El sol caía sobre la Ciudad de México como una losa ardiente. Mis pies descalzos tocaban el asfalto caliente, pero el fuego que ardía dentro de mí era aún mayor. Valentín me lo había quitado todo. Mi casa, mi empresa, mi dignidad. Pero lo que no sabía era que yo no estaba acabado. Me quedaban fuerzas, me quedaba la verdad, y si él había jugado sucio, ahora le demostraría que la justicia tarde o temprano llega. Caminé sin rumbo fijo por las calles abarrotadas del centro, mientras en mi mente resonaban las palabras de mi hijo. Voy a vender la empresa, mi vida. No podía permitirlo. Días después, el destino, o tal vez Dios, me puso justo donde debía estar. Era temprano. El tráfico ya era un caos.
los vendedores ambulantes gritaban sus ofertas, y el olor a pan dulce se mezclaba con el de los tubos de escape. Caminaba sin prisa, con el rostro cubierto de polvo y la mirada perdida, cuando una conversación llamó mi atención. Dos hombres trajeados, con maletines brillantes, conversaban en una cafetería al aire libre. Lo que Valentín hizo es un suicidio financiero, dijo uno de ellos, removiendo su café. El problema es que la transacción no es legal. Se falsificaron documentos. Si alguien lo descubre, la empresa podría colapsar, susurró el otro. Mi corazón latió con fuerza. Me acerqué un poco más, fingiendo buscar algo en la basura, y seguí escuchando. ¿Qué pasará con el señor Aurelio?, preguntó uno de ellos. ¿El viejo? El otro soltó una carcajada. Ya ni debe estar vivo. La rabia me hirvió en las venas. Seguían hablando, pero yo ya no escuchaba, sabía lo suficiente. Valentín no solo me había traicionado, había cometido fraude. Y si jugaba bien mis cartas, eso lo destruiría. Esa misma tarde conseguí unas monedas y fui al único lugar donde aún tenía conocidos. La imprenta donde, durante años, mandé a hacer los contratos de la empresa. El dueño, don Joaquín, un hombre de cabello canoso y mirada honesta, me reconoció al instante. Aurelio, Dios mío, ¿qué te pasó? No quise hablar de mi miseria. No había tiempo para lamentos. Joaquín, necesito tu ayuda, susurré. Le conté lo que supe. Le pedí los registros de los contratos de la empresa, los originales, y cuando los tuve en mis manos, supe que mi hijo estaba acabado. Al día siguiente, con la poca dignidad que me quedaba, regresé a la empresa. Esta vez no pedí permiso para entrar. Atravesé la recepción, ignorando las miradas de burla, el desprecio, los murmullos. Subí al último piso y abrí la puerta de la sala de juntas, con un golpe seco. Los inversionistas, los directivos, todos estaban ahí. Y en la cabecera, Valentín. Su sonrisa confiada desapareció en cuanto me vio. ¿Qué haces aquí?, espetó con una mezcla de nerviosismo y furia. Avancé con pasos firmes, saqué los papeles y los lancé sobre la mesa. Aquí está la verdad. Todos en la sala se quedaron en silencio. Uno de los directores tomó los documentos. Su rostro cambió en segundos. Señor Valentín, ¿qué significa esto? Valentín empalideció. Eso no es... Esto demuestra que falsificaste la firma de tu padre para vender acciones de la empresa de manera ilegal, interrumpió otro ejecutivo con el ceño fruncido. El murmullo creció. Uno de los inversionistas se levantó indignado. ¿Nos metiste en un fraude? Valentín tragó saliva. Sabía que estaba perdido. Es un error, intentó defenderse. No firmé nada falso. Los documentos hablaban por sí solos. Los directivos se pusieron de pie. No podemos permitir que alguien como usted dirija esta empresa, dijo uno de ellos con voz cortante. Yo soy el dueño, gritó Valentín con desesperación. Me acerqué lentamente. No, hijo, el dueño soy yo. Levanté la mirada y vi algo en sus ojos. Miedo. Por primera vez me vio no como un anciano derrotado, sino como el hombre que siempre fui. Los ejecutivos intercambiaron miradas. Tomaremos una decisión, dijo uno de ellos, y en ese momento supe Valentín estaba a punto de caer. El silencio en la sala de juntas era tan denso que casi se podía tocar. Todos los inversionistas miraban los documentos con expresiones serias. Algunos murmuraban entre sí, otros
simplemente observaban a Valentín, quien, por primera vez en su vida, parecía un hombre acorralado. La arrogancia que siempre lo había caracterizado se desmoronaba poco a poco. Esto es un malentendido, balbuceó con la voz temblorosa. El director financiero, un hombre de cabello plateado y mirada dura, levantó la vista del documento que tenía en las manos. ¿Un malentendido? Su tono era afilado. Valentín, aquí hay pruebas contundentes de fraude. Mi hijo tragó saliva. Puedo explicarlo. No hay nada que explicar. Lo interrumpió otro inversionista golpeando la mesa con furia. Engañaste a la Junta, falsificaste firmas y pusiste en peligro la estabilidad de la empresa. Valentín intentó aferrarse a su última carta. Soy el CEO. Esto no cambia nada. Fue entonces cuando me adelanté y hablé con firmeza. No, Valentín, ya no lo eres. Mi voz resonó en la sala. Todos los ojos se volvieron hacia mí. Este fraude demuestra que no eres apto para dirigir la empresa, dije, mirando a cada directivo. Y según los estatutos internos, cualquier acto de corrupción es motivo de destitución inmediata. Los inversionistas asintieron. Eso es cierto, afirmó uno de ellos. Valentín palideció. Papá, no me llames así. Mi voz fue un látigo de hielo. No después de todo lo que hiciste. Rodrigo, su asistente, se acercó a él y le susurró algo al oído. Pero ya era tarde. Los directores intercambiaron miradas y, finalmente, el presidente de la Junta se puso de pie. Hemos tomado una decisión. Todos contuvieron la respiración. Por el bien de la empresa y de su estabilidad, a partir de este momento, Valentín queda oficialmente destituido de su cargo como CEO. Un murmullo recorrió la sala. Valentín abrió la boca, pero ningún sonido salió de sus labios. No podía creer lo que estaba pasando. No pueden hacer esto, susurró con los ojos llenos de desesperación. Claro que podemos, dijo el presidente de la Junta. Y lo hicimos. Los inversionistas comenzaron a levantarse, reuniendo sus cosas. Para ellos, la reunión había terminado, pero para Valentín apenas comenzaba su pesadilla. Los guardias de seguridad entraron en la sala. Señor Valentín, por favor, retire sus pertenencias y desaloje el edificio. Mi hijo se puso de pie de un salto. No, esto es un error. No pueden sacarme de aquí. Es mi empresa. Uno de los directivos se giró para mirarlo con desprecio. Era tu empresa, hasta que quisiste jugar con fuego. Valentín miró a su alrededor, buscando apoyo. Pero nadie lo defendió, nadie lo miró. Los mismos empleados que antes le temían, ahora lo veían con desprecio. Uno de ellos, un joven que siempre había trabajado, con esfuerzo murmuró entre dientes, «Por fin se hace justicia». Los guardias lo tomaron del brazo. «¡Suéltenme!», gritó intentando resistirse, pero no había nada que hacer. Lo escoltaron hasta la salida mientras él pataleaba, suplicaba, gritaba. «¡Papá! ¡No puedes hacerme esto! ¡Soy tu hijo!». Yo caminé detrás de él en silencio. Al llegar a la puerta principal, Valentín se detuvo y me miró con los ojos rojos de furia y desesperación. «No puedes dejar que me humillen así. Diles que me devuelvan mi puesto». Mi corazón se apretó, pero no por lástima, sino por la tristeza de ver en lo que mi hijo se había convertido. «Tú solo cavaste tu tumba, Valentín». Él negó con la cabeza. No, y sin más, los guardias lo empujaron fuera del edificio.
Cayó de rodillas en la acera bajo la mirada de todos los empleados que se habían reunido para ver su caída. Y nadie, absolutamente nadie, se acercó a ayudarlo. Valentín estaba de rodillas en la acera, con la mirada perdida. El mundo a su alrededor seguía girando como si nada hubiera pasado. Los empleados entraban y salían de la empresa. Los autos tocaban la bocina. Los vendedores ambulantes ofrecían sus productos. Pero él estaba hundido en un silencio insoportable. Yo lo miré desde lo alto de las escaleras de la entrada. El mismo hombre que me había traicionado, el mismo hombre que me había quitado todo, ahora estaba ahí derrotado. Como un niño que perdió su juguete más preciado, su respiración era agitada. Sus manos se aferraban al pavimento, como si intentara sostenerse de algo que ya no existía. Papá. Su voz salió rota, apenas un susurro. Por favor. Por primera vez en mucho tiempo, su tono no era arrogante. No era el de un hombre, altanero que se creía intocable. Era el tono de un hijo, llamando a su padre. Mi pecho se apretó. Aún recordaba sus palabras frías, el desprecio con el que me había echado a la calle. Recordaba el dolor de perder mi hogar, mi dignidad, mi confianza en él. Pero también recordaba otra cosa. Recordaba al niño que un día fue, aquel niño que corría por el patio de nuestra casa con los brazos abiertos, jugando a ser un avión. Aquel niño que me miraba con admiración cada vez, que lo llevaba a la obra, diciéndome que quería ser como yo cuando creciera, aquel niño que en las noches de tormenta se acurrucaba a mi lado porque decía que solo se sentía seguro si yo estaba cerca. Ese niño aún existía. Respiré hondo y bajé las escaleras, parándome frente a él. «Levántate, Valentín», él alzó la mirada, confuso. ¿Qué? Extendí mi mano, su labio tembló. Sus ojos brillaban con lágrimas contenidas. Dudó por un momento, pero finalmente tomó mi mano y lo ayudé a ponerse de pie. El sol pegaba en su rostro, y por primera vez en mucho tiempo vi la verdad en sus ojos. Miedo, arrepentimiento, vacío. Se pasó una mano por el rostro y miró a su alrededor. «No tengo nada, papá», murmuró. «Lo perdí todo». Su voz era un eco de mi propia desesperación semanas atrás, cuando fui yo quien perdió todo por su culpa. Lo observé en silencio. «El dinero se recupera, Valentín, pero la confianza, eso es lo que realmente perdiste». Él bajó la cabeza derrotado. Los empleados de la empresa nos miraban desde lejos, algunos con curiosidad, otros con desprecio. «Yo solo quería ser grande», susurró, «no ser como tú». Sus palabras aún dolían, pero esta vez no respondí con ira. «Ser grande no significa tener más dinero, hijo», dije con voz serena. «Significa saber cuándo te equivocaste y tener la valentía de corregirlo». Valentín apretó los puños. «¿Cómo puedo corregir esto?». No respondí de inmediato. «Eso es algo que solo tú puedes descubrir». Se quedó en silencio. Por un momento pensé que caería de rodillas otra vez, pero no lo hizo. Secó las lágrimas con el dorso de la mano y respiró hondo. Y en ese instante supe que había aprendido la lección. Días después, la noticia de su destitución se esparció rápido. Nadie quería hacer negocios con él. Su reputación estaba destruida. Pero yo no lo dejé solo, no porque lo perdonara del todo, sino porque después de todo seguía siendo mi hijo. No le
Devolví la empresa, no le devolví el dinero, pero le di algo más valioso, la oportunidad de aprender a empezar de nuevo. Si realmente quieres cambiar, vas a tener que trabajar. Le dije una mañana, frente a una obra en construcción. Valentín me miró desconcertado. Aquí, asentí, como todos los demás, desde abajo. Su orgullo quiso revelarse, pero luego asintió. Y así fue como, por primera vez en su vida, mi hijo aprendió lo que era el verdadero esfuerzo. Meses después, Valentín ya no era el mismo hombre. El trabajo duro lo cambió. La vida lo cambió. Un día lo vi quedarse en la obra después de que todos se habían ido. Se quedó mirando sus manos llenas de polvo y callos y sonrió. No era la sonrisa arrogante de antes, era una sonrisa sincera. «Gracias, papá», me dijo con voz firme. Ese día supe que lo había recuperado, no como empresario, no como millonario, sino como mi hijo. Y eso valía más que cualquier fortuna. Si llegaste hasta aquí, cuéntame en los comentarios qué te pareció esta historia. Te invito a descubrir más relatos impactantes en nuestro canal. Suscríbete y sigue disfrutando de videos llenos de emoción y sorpresas. Nos vemos en el próximo.